Un día muy especial para nosotros como iglesia, como misión, porque celebramos nuestra fiesta patronal en honor a la conversión de San Pablo, que es el patrono no solamente de nuestra misión, sino de la fraternidad misionera. Y ese canto tan hermoso que escuchamos al inicio nos habla de ese San Pablo misionero, del San Pablo que se entregó a llevar el Evangelio a los gentiles, a la gente que hasta los mismos apóstoles reunidos en el Concilio de Jerusalén quisieron hacer a un lado, porque creyeron que el Evangelio, la palabra, venía solo para los judíos, y San Pablo nos enseña que el Evangelio vino para todos, especialmente para los gentiles. Así que como gentiles que somos también nosotros, al recibir este Evangelio, nos congregamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Jesucristo el Señor, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Antes de iniciar esta solemnidad que nos recuerda también el servicio al cual estamos nosotros llamados por medio del sacramento del bautismo, nos vamos a poner en la presencia de ese Dios de amor y de misericordia. Y le pedimos disculpas por los errores y las faltas que hasta este momento hayamos cometido. Y vamos a repetir todos juntos: Señor Jesús, a esta hora me reconozco pecador y pido perdón por todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Hoy abro mi corazón y quiero recibirte como mi Señor y Salvador personal. Toma mi vida, toma mis cargas, toma mis debilidades, y te pido, Señor, que inscribas mi nombre y el de toda mi familia en el libro de la vida. Esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone todos sus pecados y mis pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Por ser una solemnidad, nuestra iglesia hoy también se suma a esta acción de gracias
y con mucho gozo y alegría entonamos el canto del Gloria. En esta primera oración vamos a poner las intenciones por las cuales cada uno de ustedes y nosotros celebramos esta Santa Eucaristía. Siendo tan especial, oramos por Icali, por la Misión San Pablo y por la Fraternidad Misionera San Pablo Apóstol, para que llevando el nombre de este apóstol de los gentiles, seamos nosotros también invitados a ser misioneros y llevar ese mensaje de Cristo a todas aquellas personas que así lo necesiten. Roguemos al Señor. Oramos por todas nuestras familias, para que el Señor bendiga, prospere en sobreabundancia y en victoria nuestras vidas, pero también que nunca falte en ellas el alimento físico y espiritual. Roguemos al Señor. Oramos al Señor por los trabajos. San Pablo nos enseñó que el que no trabaja, que no coma. Pero oramos también por aquellas personas que hoy no tienen trabajo, andan en busca de uno, para que tú, Señor, en este día tan especial, tome las necesidades, los anhelos de los corazones de aquellas personas que necesitan ese trabajo. Roguemos al Señor. Oramos por todos nuestros enfermos, física, mental y espiritualmente, para que tú, Señor, en ellos y en nosotros hagas un milagro creativo y recibamos siempre esa voluntad que tienes para cada uno de nosotros. Roguemos al Señor. Si alguno quiere agregar alguna intención. Bueno, agradecer por la vida, por la salud, por el trabajo. Dar gracias a Dios por este año que estamos iniciando, que estamos con trabajo, con salud. Agradecer porque también mi mamá está bien, sana. Pedir por doña Emilia, que está resfriada, que se recupera rápido. Julie, que ya se recuperó también. Y por todos los que estamos aquí, las familias de nosotros. Hecho está. Bueno, yo quiero pedir en este momento de su Padre Celestial por la salud de mi tierno, que está en tratamiento de quimio, para que él salga bien. Hecho está. En acción de gracia por esta Eucaristía de la Fraternidad Misionera San Pablo Apóstol, por todos los que son parte de la fraternidad, los laicos comprometidos, por las familias que nos apadrinan de una u otra manera, para que Dios las bendiga y las prospere en sobreabundancia, por los grupos de ángeles y espiritualidad también de la Misión Apostólica San Pablo de Tarso, para que lleguen también esas bendiciones. Y vamos a poner nuestra ordenación presbiteral de los frailes de la fraternidad, para que San Pablo nos dé ese espíritu de conversión día a día a través de la palabra y podamos dar testimonio de ese verdadero Cristo en nuestra vida. Hecho está.
Señor Dios nuestro, tú que nos has instruido a todos los pueblos con la predicación del apóstol San Pablo, conceda a cuantos celebramos su conversión, caminar hacia ti siguiendo su ejemplo y ser ante el mundo testigos de tu verdad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos, hermanos, para escuchar la liturgia de la palabra. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquel día Pablo dijo al pueblo: yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero no crié aquí en Jerusalén. Fui alumno de Gamaliel y aprendí a observar en todo su rigor la ley de nuestros padres, y estaban tan llenos de fervor religioso como están ustedes ahora. Perseguí a muerte a la religión cristiana, encadenando y metiendo a la cárcel hombres y mujeres, como pueden atestiguarlo el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. Ellos me dieron carta para los hermanos de Damasco, y me dirigí hacia allá en busca de creyentes para traerlos presos a Jerusalén y castigarlos. Pero en el camino cerca ya de Damasco, a ese mediodía, de repente me envolvió una gran luz venida del cielo. Caí por tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo le respondí: Señor, ¿quién eres tú? Él me contestó: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Entonces yo le dije: ¿qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió: levántate y vete a Damasco, allá te dirán todo lo que tienes que hacer. Como yo no podía ver, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco. Allí un hombre llamado Ananías, varón piadoso y observante de la ley, muy respetado por todos los judíos que vivían en Damasco. Fui a verlo y me acercó y me dijo: Saulo, hermano, cobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y pude verlo. Él me dijo: el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conocieras su voluntad, vieras al justo y escucharas sus palabras. ¿Por qué deberías atestiguar ante todos los hombres lo que has visto y oído? Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo, reconoce a Jesús, Él es el Señor, y queda limpio de tus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salud responsorial. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen el prediquen el Evangelio. Evangelio. Que alaben al Señor todas las naciones, que los aclamen todos los pueblos. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Vayan por Vayan por todo todo el mundo y entero y prediquen el prediquen el Evangelio. Evangelio. Soy la semilla
esté con ustedes. Y con tu Espíritu. espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y le dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará, y el que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no le hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y esto quedará sano. Queridos hermanos y hermanas, esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados sus faltas y sus errores. Pueden sentarse. En un día tan especial como hoy, nos reunimos con toda la Iglesia Universal, especialmente todos aquellos que comulgamos tanto en Cali, Misión San Pablo, Fraternidad Misionera, y como decía Fray Yader, con todos nuestros grupos de ángeles y espiritualidad. A veces es muy gozoso para nosotros cuando algún hermano o hermana nuestra nos habla de la Misión San Pablo, o nos habla de la Fraternidad Misionera, o nos habla de Cali. Tenemos un sacerdote que se está en preparación para unirse en Cali, que ahorita está en Italia, ¿verdad? Y me encanta todo lo que él manda de la Misión San Pablo, y que el ejemplo de San Pablo y el llamado que San Pablo tiene. Yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que aprender en nuestra vida de fe es cuando nos sentimos identificados con nuestra iglesia, cuando nos congregamos de una u otra manera en la iglesia y sabemos que nosotros somos Cali, que nosotros somos Misión San Pablo, que nosotros somos Fraternidad Misionera. Y cuando logramos esa descripción de quiénes somos nosotros, estamos abrazando, queriéndolo de esta manera especial, darnos cuenta que creemos en un Dios manifestado en esta iglesia a la cual ustedes y yo hemos sido llamados. ¿Por qué escogimos a San Pablo? San Pablo es uno de los apóstoles de Jesús que, aunque no lo conoció a él, como lo dice hoy el libro de los Hechos de los Apóstoles, escuchó su voz. Y hay una palabra hermosa y un ejemplo grandísimo en esta palabra de hoy. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Se dice en la historia que para los judíos llamar a una persona por 2 veces su nombre es porque le vamos a llamar la atención, es porque vamos a decir algo. Entonces, en este instante, escuchamos a un Jesús que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué es perseguir? Saulo mismo, en este capítulo 22 de Hechos de los Apóstoles, donde cuenta su testimonio de lo que verdaderamente fue su conversión, habla que en nombre de todos aquellos sumos sacerdotes, en nombre de aquellos que le daban la oportunidad de poder perseguir a los cristianos, los perseguía y los enviaba a matar. Un Saulo que en una posición tan fuerte como la de hoy, tenemos que aprender que fue llamado, que fue escogido y especialmente que manifestó en su testimonio de vida que también él, a pesar de que persiguió y mandó a matar a los cristianos, tuvo hoy su primera conversión o su primera relación con Cristo. También la palabra hoy en este capítulo nos habla que fue un hombre preparado, fue a la escuela de Gamaliel. Todo joven en el tiempo de Jesús, pasados los 12 años, tenía que ir como nosotros aquí en Costa Rica, vamos a la escuela, pasamos al colegio y luego a la universidad. En el tiempo de Jesús también, los muchachos después de cierta edad pasaban a la escuela de Gamaliel, que era una escuela de filosofía que existía, donde por obligación todos los jóvenes tenían que ir, especialmente los que tenían
lo que llamaríamos hoy abolengo, o los que eran parte de una estirpe. En el caso de Jesús, recordamos, era el estirpe de David. Y de ahí todas las estirpes que podemos ir buscando. Luego de los de Gamaliel, en el tiempo de Jesús, Jesús tomó la decisión de ir a prepararse con los esenios, que esa es otra historia hermosa que nosotros vamos a ir aprendiendo. Saulo, al igual que Lucas, que no fueron apóstoles escogidos por Jesús, fueron llamados, como lo hizo hoy Saulo, cuando iba camino a Damasco, cuando iba en nombre de aquellos grandes y hombres malos a perseguir a los cristianos de Damasco, y especialmente, no sabemos porque no lo dice el testimonio, cuántos estaban en la lista que iban a ser muertos por ser cristianos. Cae, que no sabemos de dónde cae, y dice que ve una luz fuerte y que esa luz lo motiva a preguntarle a aquel que se ha manifestado: ¿quién eres, Señor? Soy yo, Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos perseguido a los cristianos? ¿Cuántas veces nosotros hemos criticado al que no piensa como nosotros? ¿Cuántas veces hemos hecho a un lado a la persona porque no es de mi religión o de mi iglesia o porque no se congrega conmigo? ¿Cuántas veces, como Saulo, nosotros también, católicos, romanos o no romanos, nos hemos dado el lujo de criticar, de atacar y de señalar a otros, son simple y sencillamente porque no son de los nuestros? Estamos haciendo lo mismo de Saulo. Estamos haciendo esa misma persecución que antes de la conversión él hacía con aquellos que verdaderamente seguían al divino maestro en aquel momento. Santitos y santitas, cuando escuchamos la voz de un pastor, de un sacerdote, de un líder espiritual persiguiendo a otro, aunque seamos de la misma filosofía o pensamiento religioso, en el caso nuestro cristiano, es porque tiene la ignorancia de un Saulo que, sin haber conocido a Jesús, tuvo que llegar al momento de hacerle daño a los mismos primeros seguidores de Cristo para poder conocer a Cristo. Y ser cristiano no nos llama a nosotros ni a la salvación, ni a nada de las promesas que tenemos, si lo que hacemos es daño a las demás personas que a lo mejor son igual y parecidas a nosotros. La semana pasada concluíamos la semana de oración por la unidad de los cristianos, pero aún así en esa oración de la unidad de los cristianos tenemos a un obispo de Roma unido con varias religiones, anglicanos, episcopales, ortodoxos, y en Costa Rica a una serie de ignorantes que en vez de buscar la unidad, más bien sacaron el sábado una consigna que decía: la verdadera iglesia de Cristo es la iglesia que se mantiene por el magisterio, la palabra y la tradición. Y seguimos persiguiendo, y seguimos señalando, y seguimos llamando iglesia nuestra la que ni tan siquiera es iglesia nuestra. Porque si nos vamos a la historia y a Hechos de los Apóstoles, que es lo que más nos interesa, ¿dónde dice que Jesús fundó la iglesia católica? ¿O dónde dice que Jesús fundó la iglesia cristiana? ¿O dónde dice que Jesús funda una iglesia? Jesús nos trae una doctrina para que nosotros aprendamos a conocer a un Dios que después del Antiguo Testamento nos habla del Dios de amor, de misericordia, de respeto, de tolerancia y que está en comunión con las demás. Y es que dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Recordemos que la Biblia fue tan manipulada que aquel emperador romano llamado Constantino quiso modificarla para darle a la iglesia un poder que no le conviene, porque la iglesia dejó de ser la iglesia de Cristo cuando le dieron poder, y hoy es un estado, hoy es un castillo, el papa es un rey, los cardenales son príncipes y los obispos son metiches. Entonces, ¿qué resulta? Que entonces se instituyó una iglesia con una mentira, porque ser cristiano significa aquel que sigue a Cristo, que busca a Cristo en los huérfanos, en las viudas y en los más necesitados. Cuando salimos de nuestra casa a llevarle comida a aquel que tiene hambre, estamos haciendo la iglesia de Cristo viva. Cuando nosotros salimos en búsqueda de aquellos que necesitan palabra, estamos haciendo en Cristo la iglesia viva. No es la iglesia construida en edificios, porque Cristo nunca predicó en un edificio. Fue a la sinagoga, decía el Evangelio de estos días, leyó la palabra de Isaías, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Y sí que lo ha ungido, puesto que aquí empieza la vida pública de Jesús. Otra cosa importante que vamos a ver hoy en esta celebración, en el Evangelio de Marcos,
Aún Jesús, que como lo decía el diácono Ismael, llamó a los 11. ¿Por qué llamó a los 11? ¿Por qué a los 11? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Llamó a los 11. O sea, llamó a los que estaban con él. Ya Judas había pasado su proceso, ese plan y orden divino que Dios permitió en él. Pero tenemos que recordar algo que ojalá no se nos olvide. Los judíos son los dueños de la cábala. La cábala judía es la única y verdadera que ha existido. Después de ahí, pues hemos inventado un montón de cábalas. Y la cábala es la ciencia o el conocimiento de los números. Y para que algo esté bien, para los judíos, todo tiene que ser par. Por eso cuando el diácono lee que llama a los 11, algo estaba mal ahí. Ya Judas había traicionado, se quitó su vida, que el error de Judas no fue haber traicionado a Jesús, fue haberse eliminado a sí mismo. Pero también Hechos de los Apóstoles nos hablan que se reúnen para ver quién sustituye a Judas y le cae la suerte a quién. Se reunieron, pidieron que no era bueno dedicarnos a la administración, a la predicación, escoger un hombre verdaderamente bueno, de ejemplo, que iba a ser casi que un diácono en aquel tiempo. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Fue admirador de Juan el Bautista, fue un discípulo de Juan el Bautista, pero admiraba mucho a Jesús. Cuando Juan el Bautista lo matan, este hombre llegó a estar en las filas de Jesús junto con Natanael. Y luego, en Hechos de los Apóstoles, como seguía con ellos, a él le cayeron la suerte de ser el discípulo que iba a sustituir a Judas, porque no pueden ser 11 apóstoles, tenían que ser 12, porque era pan, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba ese muchacho? Ahora es muy dado, le ponen mucha gente ese nombre a muchos chiquitos. Era Judas número 2. No. 2.5. Se llamaba Matías. La suerte cayó en Matías. Y Matías viene a sustituir al Iscariote. Y que hasta lo dice Hechos de los Apóstoles. Viene a sustituir al traidor. Entonces vean, santitos y santitas, que entre los 12 había un traidor. Entre los 12 uno lo negó 3 veces. Entre los 12 ahora viene a sumar otros. Porque como decía el padre Henry, ahora hay entre dientes, vino uno llamado Lucas, que era médico. Pero Lucas tuvo algo muy importante. Lucas quiso conocer a Jesús porque le llamaba la atención, él siendo médico, como un hombre que no era médico sanaba la lepra, que era la enfermedad más fuerte en aquel momento. Como un hombre llamado Jesús levantaba muertos. Como un hombre llamado Jesús hacía tantos milagros. Pero como ya Jesús no existía, entonces Lucas sabiamente habla con la mejor persona que le puede dar el testimonio de aquel Jesús. ¿Con quién habla? María Magdalena. No, María solita, la madre. Habla con María. Y María le cuenta todo el chisme, si buen patazo es ahí, todo el chisme para que él escribiera su evangelio. Pero hay algo muy importante en Lucas. Es el único evangelio que nos habla del nacimiento, porque María, como buena mujer, ¿qué le dijo? Mire, me pasó esto y lo otro, y tanto había de paja, y 3 metros para allá, y 4 metros para el otro lado, porque eso fue lo que escribe Lucas. A Lucas le agradecemos porque es el único evangelio que nos habla del nacimiento de Jesús. Vean ustedes qué interesante que en el evangelio de Marcos ya nos habla de un Jesús a la orilla del lago. O sea, para Marcos Jesús no nació, Dios lo encontró a la orilla del lago. ¿Qué pasa entonces con Lucas? Lucas llega a ser el discípulo de Jesús número 13, pero no pueden ser impares. Entonces viene ahora a colación Saulo, que entonces perseguía a los cristianos, fue llamado por el mismo Cristo y le dan la encomienda de entrar a Damasco, porque ahí le dirán lo que tiene que hacer. Ciego por la caída, va a Damasco, entra a la casa de un tal Ananías, del cual le hace la propuesta, primero de aceptar a Jesús, segundo de ser bautizado, y una vez que es bautizado Saulo, empieza en su corazón el ansia de misionar y llevar el evangelio de Cristo, que no solamente fue escuchado, sino que Saulo es el único de los ahora 13, con él 14, de llevar ese evangelio de Cristo escrito.
Es el único que nos regaló cartas, es el único que nos ha hablado de ese Jesús del cual Él se enamoró, Padre. No, que es importante cuando uno lee y dice que Jesús llamó a los 11, Ajá. no llamó solo a Pedro, Llamó a los 11. llamó a todos. Exacto. Y a todos los mandó a predicar, no solo a Pedro. O sea, no solamente la iglesia romana tiene su autoridad y su validez. Eso, bueno, pues, Padre, qué dicha que vino, ¿eh? Gracias a Dios. Sí. Entonces, Pablo viene a ser el número 14. Pablo viene a ser de todos los 14 uno de los más importantes. Y como decía el Padre, vean, llamó a los 11, no llamó a uno exclusivo. Tras de que no llama a uno exclusivo, 4 de esos 14 escriben los evangelios, bueno, sus escuelas, porque ellos no lo escribieron. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero resulta que Saulo, ya convertido al cristianismo, toma el nombre de Pablo. ¿Y dónde vivía Pablo? En Tarso. Por eso es que nuestra misión se llama San Pablo de Tarso, con nombre y apellidos, para diferenciar un poco los romanos que dicen que no podemos usurpar sus nombres. Entonces, nuestra misión se llama San Pablo de Tarso. Pablo el convertido y Tarso el lugar donde vivía. Y este Pablo, después de Lucas, es el discípulo más enamorado de Cristo, porque gracias a sus cartas nosotros empezamos a conocer esa misión que Saulo tenía, o Pablo ya después convertido, en ese enamoramiento que tuvo con Cristo. Luego la palabra misma nos enseña que después mandó a 70 y después mandó a 102. Jesús era un buen judío, los dos números eran pares. Pero ahí lo que cuentan nada más son los hombres, Ay, no contaron las mujeres. Las Indudablemente. mujeres también eran discípulas de seguidoras. Capítulo 8 de Lucas nos habla de las mujeres que seguían a Jesús. Lo que pasa es que una de las instituciones más machistas que existe es la misma iglesia, donde apartó a la mujer de Jesús, a tal punto que María Magdalena, quien admiramos también nosotros, el Papa Gregorio hace 1400 años dijo que era la prostituta. ¿Por qué dijo que era la prostituta? Porque necesitábamos quitar a la mujer de la vida de Jesús. 1400 años después llega el obispo de Roma, Francisco, y dice: María Magdalena, la verdadera discípula de Cristo y quien más amaba. Por eso cuando vimos a Juan que dice al discípulo que más amaba, sí, puede ser que a él, el discípulo más joven, era el que más amaba, pero también a María Magdalena la reamaba, y por eso teníamos que quitarla de la vida de Jesús, porque una mujer en la vida de Jesús no era como muy bien vista para esa institución nefasta que hasta hoy ha hecho mucho daño. Pero eso no nos interesa ahorita. Pero sí, gracias Isaí, la mujer también estaba cerca de Jesús. Es más, ¿quiénes estuvieron al pie de la cruz? Los 11, los 12, solo Juan, María Magdalena, Y María la de Cleofás María la y madre. María su madre. O sea que la mujer en la vida de Jesús era muy importante. Gracias a Dios nosotros no tenemos esos traumas tradicionales, porque verdaderamente la persona de la mujer tenemos que exaltarla. Jesús no nació como un ovni, vino nacido de una mujer y amado de aquella mujer que verdaderamente fue su discípula amada, y amado también por aquellas que lo seguían. Cuando nos dicen en aquella frase que las mujeres de Jerusalén lloraban por Jesús, lloraban porque lo conocían, lloraban porque compartieron con él, lloraban porque en algún momento estuvieron cerca de él. Así que no era porque pasó en el camino y lo sentimos muy triste y qué pecado y nos pusimos a llorar, no. Tenía una relación ya con Cristo. Este evangelio de hoy dice: vayan en plural a todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. La otra parte indudablemente sabemos que está metida, ¿verdad? El que se resista a creer será condenado. No tenemos a un Jesús que vino a hablar de condenación, no tenemos a un Dios que viene a hablar de condenación. Esta parte es donde nos damos cuenta, santitos y santitas, a la luz del Espíritu, que fue también metida, porque entonces estaríamos hablando de aquella iglesia que si usted no cree en ella, no está en ella, es condenado. ¿Y dónde vino Jesús a condenar a alguien? Si aquella mujer que la encontraron en pecado de adulterio, en vez de condenarla, le dijo: yo no te condeno, en adelante no peques más. No le dijo que iba para el infierno, ni para el purgatorio, ni para ningún lado, porque Jesús no venía a perder tiempo en condenación, venía a enseñarnos la salvación, la redención y la vida eterna. También habla de otras cosas importantísimas. Todos estos
¿Cómo nos vamos a dar cuenta si son discípulos de Cristo? Y nos da una lista lindísima. ¿Qué los va a ustedes a presidir para dar cuenta que venían de parte de Cristo? Los milagros. Van a arrojar demonios. Van a hablar en lenguas. Van a coger serpientes como Julio, la que tiene el padre Henry, en sus manos. Van a venir su veneno mortal y no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Cuando yo logre que con mi predicación y con mi testimonio una persona se convierte, ya salvé a un cristiano. Quiere decir que estoy caminando en aquellos que son escogidos de parte de Dios para hacer su palabra. Y no necesito ser cura para salvar a alguien. Yo como bautizado llevo el Evangelio de Cristo con lo que predique o con mi testimonio. ¿Cuántas personas van los frailes a llevarle comida en las noches? ¿Y acaso son las mismas? Las mismas son las que le ayudan, que gracias a Dios están muy presentes. Pero ¿cuánta gente se alimenta esa noche que ustedes van? ¿Cuánta gente agradece aquel bocadito, o aquel fresquito, o aquel pancito? ¿Cuánta gente ha agradecido que en algún momento los acompañamos en sus momentos de dolor, en sus momentos de prueba? Y tal vez no está un cura romano, pero estamos nosotros. ¿Cuántas veces hemos hecho nosotros el trabajo de otros? Porque a mí no me interesa llamarme religión, sino me interesa que el ministerio que yo tengo sacerdotal tiene que estar acompañado con la misión de los apóstoles. Vayan, prediquen, no dice una iglesia, no dice un templo, no dice una comunidad, vayan y prediquen. Y tenemos hoy una iglesia que le dice a usted, si usted no es de nuestra jurisdicción, no puede celebrar aquí. Si usted no es de nuestra iglesia, no puede hacer tal cosa. Entonces se les olvidó a todos los romanos y a muchas iglesias también ignorantes este evangelio de Marcos de hoy. Vayan a todo el mundo. Habló en plural, como dijo el padre Henry, no se lo dijo solo a Pedro, o lo llamó aparte, le dijo a todos. Lo mismo el día de la cena. El día de la cena no dice que pasaron lista a ver quién estaba en la cena. Todos los que estaban ahí fueron llamados a ser sacerdotes, porque Jesús les dijo, cada vez que hagan esto, háganlo en memoria mía. Y se lo estaba diciendo a los que estaban en la mesa, a los que estaban sirviendo, a los que llegaron con el express, porque también eran parte de los que estaba mandando a hacer aquello en memoria suya. ¿Qué es el miedo de ordenar mujeres? ¿Qué es el miedo de tener diaconisas? ¿Qué es el miedo de abrirnos al sacerdocio casado? El miedo es perder poder, porque todo bautizado está llamado a ser el otro Cristo. Y creo que así como el padre Henry y yo ya ordenados estamos en esta labor tan importante, vean que una de las intenciones lindas que pusieron es la ordenación próxima de los frailes. El momento que le impongan las manos, que le consagren sus manos y que puedan llevar a Cristo a las comunidades, ya serán otro Cristo y tienen la responsabilidad más grande, que no es solamente de hablar bonito, es de dar el testimonio de Cristo, porque todo el que nos vea a nosotros no va a ver a nosotros al Padre o va a ver al fraile, va a ver a Cristo. Digamos, siguiendo con eso, lo de las personas casadas, la iglesia no tiene miedo a perder poder, la iglesia tiene miedo a perder lo económico que tiene la persona. Claro. A la hora de fallecer le queda a la iglesia, pero si tiene hijos, si tiene esposa, le quedaría a la esposa, entonces no le conviene lo económico. No es tanto el poder, sino lo económico. El poder económico, el poder material y el poder Eso de todas es las lo que le áreas. interesa, ¿verdad? Concluyo con lo que el padre Henry directamente nos decía. Cuando Jesús manda a sus discípulos al mundo entero, en ningún momento, ni ahora en este evangelio, ni en la cena, a ninguno le impone las manos. La imposición de manos vino en Hechos de los Apóstoles, cuando los apóstoles le imponían las manos a aquellos primeros cristianos o seguidores y los mandaba a una misión, a una labor. Hoy que nosotros sabemos o mantenemos la imposición de las manos, tenemos que saber que la Iglesia de Cristo está fundada no en una institución, no en una tradición y no en la mentira del magisterio, que lo que ha hecho es obligar a los demás que crean lo que ellos digan, y le pusieron el nombre de dogma, que significa mentira. No, la Iglesia de Cristo está en los pobres, en los necesitados, en estos signos que acompañarán a sus seguidores, que muchos de nosotros a lo mejor no hemos ni hecho todavía, y también está en lo que vamos a llamar sucesión apostólica. Entonces, no, es muy cuestionable la sucesión apostólica de Roma, porque aún que hasta el día de hoy no se sabe si Pedro llegó a Roma, porque Hechos de los Apóstoles no lo dice.
Luego, hay algo importante que vamos a rescatar con Pablo, con Saulo, como queramos hoy reconocerlo. Pablo, de los 14, era el único que era ciudadano romano. O sea, de los 14 era el único que podía estar en Roma. Pedro no era ciudadano romano. Pedro no sabía leer ni escribir. Pedro era un simple pescador y que está enterrado en Jerusalén, porque esto lo sabemos por tradición. Cuando a Juan Pablo II se le cuestionó en el año casi 2000 y se le dijo, ¿pero quién está enterrado debajo de ese altar? No, son reliquias, porque Pedro lo descubrieron en Jerusalén. Pedro nunca llegó a Roma porque ni era ciudadano romano, ni mucho menos a la edad que tenía, podía llegar en barco o caminando, como quiera, a Roma. No tenía pasaporte. Eso significa ser ciudadano romano en el tiempo de hoy. Luego, tenemos a un Lucas y a un Matías, que como hablábamos ahora, se unieron después a Jesús, y vieras que Dios me dio la oportunidad, porque no hay otra, eso que le da alas a animales ponzoñosos. Estábamos en Padua, y había una gran basílica que se llama la Basílica de Santa, la que se le apareció la Misericordia, Faustina. Y en la iglesia de Santa Faustina entramos a conocerla, que era un palacio bellísimo, y estaba el féretro de Lucas y el féretro de Matías. Para mí importantísimo, hermano, me saqué como 500 fotos en esos féretros. Pero cuando la persona que estaba en la iglesia nos explicaba por qué estaban ahí, estábamos en Padua, estábamos en Italia. ¿Por qué estaban ahí? Porque como Roma cree que el único que llegó a Roma fue Pedro, no permitió que el cuerpo de Lucas y el cuerpo de Matías llegara a Roma. Entonces uno dice, pero qué asunto más ignorante y más político. Pero vamos a San Pablo, donde está enterrado nuestro patrono, y San Pablo está a las afueras de Roma, porque tampoco les convenía que San Pablo estuviera en Roma. Por eso la Basílica de San Pablo se llama San Pablo Extramuros, porque está a las afueras de Roma. No les sirve que esté en Roma, porque ellos mantienen la necedad de que Pedro llegó a Roma. Siempre insisto, y hoy lo voy a mantener, no nos vayamos a lo que dice la palabra únicamente. Leamos historia, leamos un poquito. Una de las cosas por las cuales hoy el mundo es ignorante es porque no quiere leer, no quiere investigar. Y vean, santitos, usted se mete en su celular, por más humilde que sea, entra a Google y se da cuenta de muchas verdades que a la iglesia no le conviene que sepamos. Pero hoy se las quiero predicar para que no quede en que otros me dijeron. Pedro no llegó a Roma, no permitieron ni a Pablo, ni a Matías, ni a Lucas llegar a Roma, porque simple y sencillamente no lo quisieron, pero están ahí cercanos a ellos. Y de ahí no hablemos de los 70 y no hablemos de los 102. Sucesión apostólica romana, cuestionada, pues no sabemos si es de Pedro. Sucesión apostólica de Cali, viene de San Marcos, que precisamente también agarraron el cuerpo de Marcos y lo llevaron a Florencia, porque estaba oculto por allá. Por eso ustedes oyen hablar de la plaza famosísima de Venecia, que se llama la Plaza de San Marcos. Ahí está el cuerpo de Marcos, de quien nosotros le debemos la sucesión. Todas las sucesiones ortodoxas vienen de un apóstol, especialmente de Pablo, que estuvo en Asia, y resulta que en Asia impuso manos, y todo a quien imponía las manos le daba sucesión apostólica. Entonces, cuando nos cuestionan a nosotros, ¿qué sucesión tiene? La más importante, de Alejandría, es de Marcos. Luego viene la de los veterocatólicos de Portugal y de Colombia, que son los mismos y eran obispos que venían de la sucesión de Roma, pero le cerraron las puertas de un concilio y por eso se llaman veterocatólicos, viejos católicos, que como no los dejaron entrar al concilio, se separan ellos mismos de Roma. En aquel tiempo le llamaban cisma, pero los echaron, no les quitaron la sucesión, los echaron. Luego tenemos la sucesión de Carlos Duarte Costa, que también venía de la iglesia romana, que es muy válida y por eso Icali pertenece en comunión al ICAP. Interesante porque nos ha dado mucha pelota al Reino Unido y no Brasil, pero no importa, le pertenecemos al ICAP. Y una vez Monseñor Rodrigo y mi persona tuvimos la oportunidad de estar en Perú, creo que hace como 10 años, y con algunos obispos buenos que estuvieron para allá, todo el mundo se imponía las manos con piojos en las palmas de todo, ¿verdad? Porque imponía las manos así como locos. Se hizo lo que llama la iglesia una subsanación, y eso permitió que aunque todos se impusieran las manos con diferentes sucesiones, todos recibimos sucesiones apostólicas. 12, 14, 70, 102 apóstoles, discípulos, no importa, pero tenemos sucesiones válidas. El problema es que estamos en un país de ignorantes, que lo que les gusta es que le digan los curas lo que es, porque solo eso lo creen, sin investigar, sin analizar y sin ir a la historia.
Jesús nos llama a todos, vayan al mundo entero, prediquen el Evangelio. Nos llama a un sacramento que Él no realizó, pero que sí nos mandó a hacer, bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A llevar el Evangelio, la palabra, y junto a la palabra, lo que verdaderamente se conoce como la fracción del pan. La palabra misa y la palabra Eucaristía fueron inventadas siglos después, porque los primeros seguidores de Jesús se reunían en sus casas, en catacumbas, en lugares abiertos, a la fracción del pan. Feliz día de San Pablo a nuestros miembros de la misión San Pablo. Feliz día de San Pablo a la fraternidad misionera, a todos sus colaboradores que hoy están los tres más fuertes, y también feliz día de San Pablo a todo el Cali, en Costa Rica, en Panamá, en México, en Cuba, en Honduras cuestionado y en Nicaragua no sabemos. Pero lo más importante es que donde estemos, hoy celebramos el día de nuestro patrono en Costa Rica y de que sé que han seguido su ejemplo muchos hermanos y hermanas nuestras. Dios les bendiga y seguimos con nuestra celebración. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos hijos del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Una espiga dorada. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan y este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Ellos serán para nosotros la presencia de Cristo en medio de su pueblo. Bendito seas por siempre, Señor. Ofrezco toda mi vida como María al pie de la cruz y seré siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Acelerar, Señor, este sacrificio. Haz que nos ilumine el Espíritu Santo con la luz de la fe que impulsó siempre el apóstol San Pablo a la propagación de tu Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Levantando hacia el Señor, Demos gracias al Señor nuestro Dios. es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, Pastor eterno, porque no abandonas nunca a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles como Pablo, lo proteges y conservas, y quieres que tengas siempre por guía la palabra de aquellos mismos pastores, a quienes tu Hijo dio la misión de anunciar el Evangelio. Y hoy especialmente damos gracias por ese nombre tan privilegiado que tiene nuestra misión, nuestra fraternidad y nuestra iglesia. Ayúdanos siempre, Señor, a ser fieles al ministerio al cual hemos sido llamados, junto con los ángeles y arcángeles del cielo, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder,
verdad, Señor, y con razón te alaban todas sus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor, un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Señor, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo, la noche que iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos y amigos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo, amo, adoro y espero en ti, Señor Jesús. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Mi vida alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque es grande maravillas ha hecho en mí, es santo su nombre. Mi vida alaba al Señor, mi vida alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque es grande maravillas ha hecho en mí, es santo su nombre. Para siempre sea alabado mi Jesús sacramentado. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, lo bendijo y lo pasó a sus discípulos y amigos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por toda la humanidad, para el perdón de sus faltas y de sus errores. Cada vez que hagan esto, háganlo en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo, amo, adoro y espero en ti, Señor Jesús. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Bendito, mi vida alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque es grande maravillas ha hecho en mí, es santo su nombre. Mi vida alaba al Señor, mi vida alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque es grande maravillas ha hecho en mí, es santo su nombre. Para siempre sea alabado mi Jesús sacramentado. Si tú sientes cierto barullo y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves, van a acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bramó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, los ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran, las almas se elevan, se asusta el infierno, se aleja el mar. Siente el ruido de alas, los ángeles vuelan, confía hermano que ha llegado la hora de Dios y te quiere encontrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todo
sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Hermanos, hermanas y amigos, el mismo Jesús que hoy en su palabra nos llama a anunciar el Evangelio que Él nos enseñó, está en medio de nosotros como sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias y sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste volvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y mártires, San Pablo de Tarso y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad tu iglesia, peregrina en la tierra. A nuestros obispos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que hoy es congregada en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, y a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Oramos por la sanidad nuestra y la sanidad de nuestros seres amados y queridos, y junto a esta intención decimos, levantando nuestras manos: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y en esta acción de gracias que se reúne toda nuestra iglesia, vamos a cantar la oración que Cristo nuestro hermano nos enseñó. Padre nuestro, tú que estás en los que aman la verdad, haz que el reino que por ti, Señor, llegue pronto a nuestro corazón, que el amor que tu Hijo nos regaló, ese amor reine ya en nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
permitas que caigamos en tentación, oh Señor, y ten piedad de mí. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que Dios, por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz te dejo, mi paz te doy. No mires en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, que se conforme a tu palabra y concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Con tu espíritu. Como hermanos de la familia de San Pablo, nos damos el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Hermanos, hermanas y amigos, Él es Jesús, el Hijo de María. Él es el Cordero de Dios que quita los errores y las faltas que hoy hemos confesado y quiere también con nosotros tratar íntimamente, para que llamados a predicar su evangelio lo hagamos con el testimonio de nuestras vidas. Dichosos y dichosas todos ustedes que se acercan hoy a esta cena del Señor. Señor, yo Dios es digno de que entres en mi casa, y una palabra tuya bastará para sanarnos. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Amén. San Pablo apóstol, nuestro patrono y modelo de misión. Hoy tus hijos te pedimos tu protección, San Pablo apóstol del Señor, apóstol de los gentiles, escogido por el Señor, de Saulo el perseguidor, a Pablo predicador, ayúdanos en la misión. San Pablo apóstol, nuestro patrono y modelo de misión. Hoy tus hijos te pedimos tu protección, San Pablo apóstol del Señor, que elijamos como tú el camino de la humildad y vivamos en Cristo Jesús con un mismo corazón, buscando nuestra conversión. San Pablo apóstol, nuestro patrono y modelo de misión. Hoy tus hijos te pedimos tu protección, San Pablo apóstol del Señor, que sigamos tu ejemplo, instrumentos de reconciliación,
oportunidad que nos da de celebrar esta solemnidad de San Pablo, al Padre Henry, que hoy nos acompaña, a los frailes Yader e Ismael, que junto al callado de nuestro santo patrono de San Pablo de Tarso, hemos aprendido a hacer eso, ejemplo, para que Dios quiera que el día que recordemos nuestra imposición de las manos y el ser llamados a servir como Él, sirvamos y llevemos ese Evangelio de Cristo a toda persona que verdaderamente lo necesita. A ustedes tres, que siempre han sido los pilares de la fraternidad, muchas gracias, porque verdaderamente sé que primero se enamoraron ya de Ismael de la misión, de San Pablo, de la iglesia, y luego le llevaron ese enamoramiento a ustedes, y ese testimonio es el que nos enseña a que sí podemos llevar el Evangelio con muchas cosas. También a nuestro querido Isaí, que venía llegando de su trabajo y desde ya lo pusimos a hacer el trabajo. Esa es parte de la misión, Isaí, usted sabe. Que el otro día le dijeron a Isaí, ¿quiere ser cura? No, pero verdaderamente su respuesta fue no, porque no está metido en esto. Pero yo le decía a Isaí, usted no se ha dado cuenta de todo lo que usted hace en la misión. No necesita ser cura para hacer todo lo que hace en la misión. Entonces, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todas las personas que de una u otra manera han bendecido a la fraternidad, a la misión San Pablo, con toda especie de bienes espirituales, materiales y físicos, porque también esta misión ha salido adelante gracias a Dios y gracias a todos los que han dado un granito de arena para que esto se logre. Así que desde el nacimiento de la misión San Pablo, un 1 de septiembre del año 2002, que este año cumplimos 20 años de fundados, vamos a darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado y que sigamos ese ejemplo de San Pablo apóstol en nuestra vida, como decía ese canto tan bonito de comunión. Así que Dios quiera que nunca se nos olvide que todo bautizado está llamado a predicar, primero con el testimonio y después con la palabra. Nos ponemos en pie. Oremos. Te pedimos, Señor Dios nuestro, que los sacramentos que hemos recibido nos enciendan en el fuego del amor que abrazaba el corazón de San Pablo de Tarso y le impulsaba al servicio de todas las iglesias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De todas las iglesias, no de una iglesia, de todas las iglesias. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros y permanezca para siempre. Amén. Esta solemnidad ha terminado. Gracias por estar con nosotros, también los que están por medio de Facebook y pronto por el canal de YouTube. Y gracias a Cali, representada una vez más en Costa Rica, en Panamá, en México, en Cuba, en Honduras, en Nicaragua y en Italia, que se me fue ese detalle. Para el Padre Máximo allá en Italia, que está unido también a esta celebración tan importante, y por todas las vocaciones sacerdotales y religiosas que San Pablo, por el testimonio de nosotros, van a venir a nuestra iglesia. Hecho está. Buenas noches y que descansen. Buenas noches. Próximo.